Vamos a ver los diferentes pasos que se llevan a cabo en el procedimiento consular hasta que usted obtiene esa residencia permanente, desde el número uno hasta el final. Les recomiendo que estén de principio a fin en este video porque vamos a explicarle cada uno de estos pasos y cuáles son las recomendaciones que debe tener en cuenta y cuáles son los caminos esencialmente que usted va a tomar dentro de este proceso consular. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo, no solamente para ti, sino también para quien lo pueda necesitar. También, si es primera vez que estás en nuestro canal, suscríbete para que estés al tanto de todos estos elementos que finalmente te van a conducir al sueño americano. Es decir, si a cabalidad obtienes cada uno de estos pasos, entonces vas a lograr lo que vamos a ver hoy, precisamente la residencia permanente. Y es muy importante porque muchas personas no tienen el conocimiento exactamente de cuáles son esos pasos que debes tener en cuenta. Es decir, desde el principio hasta que tú obtienes esa residencia permanente. ¿Cuáles son esos pasos? Pues vamos a explicarlos cada uno de ellos y ustedes van a darse cuenta cuáles son esas recomendaciones tan importantes al realizar cada uno de estos pasos. Y todo esto finalmente se denomina el proceso consular, es decir, qué es lo que me conduce a esa residencia permanente si estoy fuera de los Estados Unidos e inicio todo aquí desde los Estados Unidos. Es decir, ¿quién lo inicia? Pues por supuesto un peticionante. Una vez que usted es el beneficiario, es decir, estamos hablando de esa persona que es usted el beneficiario, quien va a recibir esa residencia permanente de una petición, bien sea de empleo o de familia. Esa petición de inmigrante va a ser aprobada y un número de visa de inmigrante está inmediatamente disponible para usted. Hay dos formas de solicitarla normalmente, ese estatus de residencia permanente o tarjeta de residencia o green card. La primera forma es que se encuentra fuera de los Estados Unidos usted como beneficiario y puede solicitar una visa de inmigrante en un consulado o embajada alrededor del mundo. Es decir, esencialmente debe ser admitido al final como residente permanente. Esta vía o camino se conoce como el proceso consular. La segunda forma es si ya usted se encuentra en los Estados Unidos, puede solicitar algo que se denomina ajuste de estatus para obtener esa residencia permanente sin tener que regresar a su país de origen para completar este procesamiento. Ese proceso, como les he expresado, se denomina ajuste de estatus. Pasos para el trámite consular, que es lo que nos tiene razón de ser este video. Es decir, ese trámite consular, primero que todo, el primer paso es determinar su base para inmigrar a los Estados Unidos. Ese primer paso esencialmente es el procesamiento consular y es determinar si usted es elegible para solicitar una residencia permanente. Es decir, la mayoría de los inmigrantes se vuelven elegibles a través de una petición presentada a nombre, primero que todo, de un familiar o empleador. Recordemos que hay familiares inmediatos, hay familiares de las categorías de la 1 a la 4, pero estamos hablando en este caso de los familiares que no son inmediatos. Otros se convierten en residentes permanentes al obtener ese estatus de, por ejemplo, a través de un asilo o a través de otras especificaciones que las regulaciones federales atribuyen para ello. También vamos a ver que el segundo punto tiene que ver con presentar la petición de inmigrante. Cuando se sepa qué categoría ya usted, bien sea familiar, de empleo u otra de las opciones que usted tiene, es la opción para usted, pues usted va a presentar esta petición en USCIS. Es decir, que necesita una persona que lo solicite a usted, bien sea a nivel de una petición de inmigrante o también a través de una petición de empleo, para que presente finalmente esta petición en su nombre. Sin embargo, por supuesto, hay peticiones que no se necesita alguien para que usted pueda beneficiarse al final de esa residencia. Estamos hablando, por ejemplo, del asilo. Usted es básicamente casi un autopeticionante. Estamos hablando de
Por ejemplo, EB2, EB1, EB2 de internacional, usted es un autopeticionante, pero en términos generales usted necesita a alguien que lo peticione. El otro sentido entonces sería la petición basada en la familia. Si desea entonces, como les expresaba anteriormente, solicitar una tarjeta verde o residencia basada en su relación familiar, un ciudadano o residente permanente debe presentar en su nombre una petición familiar. Respecto a una visa del empleo, como les decía anteriormente, si desea solicitar esa residencia a través del empleo, si usted tiene ese empleador potencial va a solicitar una petición de inmigrante para que usted pueda obtener la posibilidad de la residencia permanente. Si tiene la intención, por otro lado, de ser un inversionista y tiene una suma de capital considerable y abrir una empresa acá en Estados Unidos, puede optar por solicitar una visa de inversionista o una petición de inversionista a través, por ejemplo, como la EB5. Por otro lado, el tercer punto es relacionado con esperar la decisión de dicha petición que ha sido enviada, bien sea por su familiar dentro de esas categorías que expresamos anteriormente o su empleador potencial. USCIS le notificará al peticionario de una decisión. Normalmente, si aprueba, pues por supuesto recibirá una petición, una notificación de dicha petición aprobada. De lo contrario, USCIS le enviará una notificación también en donde ha negado la petición o se solicita evidencia adicional. Si aprueban la petición, entonces si usted vive fuera de los Estados Unidos, entonces esta petición será enviada al Centro Nacional de Visas o NVC. Si usted reside aquí en Estados Unidos, pues usted podrá llevar a cabo algo que se denomina ajuste de estatus, que no nos incumbe en este momento en esta explicación. La petición permanecerá allí en el NVC hasta que haya un número de visa disponible para usted, lo cual se denomina o se descubre a través del día de la prioridad. Cuarto punto, espere la notificación del NVC o Centro Nacional de Visas. Como les expresaba, el NVC es el responsable de cobrar esas tarifas de inmigrante para la solicitud de dicha visa y la documentación del respaldo. El NVC entonces le notificará a ese peticionario y a usted como beneficiario cuando reciba una petición de visa y nuevamente cuando esté disponible ese número de visas de inmigrante. También le notificará cuando debe presentar las tarifas de procesamiento y le expresará a través de una carta de bienvenida cuando usted tiene esa posibilidad de hacerlo. Quinto, ir a su cita consular con ese oficial y allí pues se va a corroborar todo lo que se ha venido desde el primer punto hasta este punto básicamente. Una vez que haya completado todo este procedimiento y hay una visa disponible en su fecha de prioridad y entonces pues obviamente de acuerdo a ese boletín de visas mensual esté actual la visa como tal, entonces una oficina consular le dará una entrevista. Durante la entrevista se procesará su caso y se tomará una decisión por parte de su oficial consular si usted finalmente es elegible para una visa de inmigrante o no lo es, o le pueden expresar que usted entra a un procedimiento que se denomina 221G porque no ha cumplido a cabalidad los requisitos de elegibilidad. Sexto, después de que se le otorgue una visa de inmigrante a usted, pues básicamente el oficial consular le dará un paquete en esa ventanilla de información y ese paquete se conoce como el paquete de visa. Ese paquete de visa no lo debe abrir nunca y son unos sobres de manilas, normalmente de color casi como amarillo, y usted deberá pagar una tarifa de inmigrante de USCIS. Yo recuerdo mucho cuando yo recibí esa visa de inmigrante a través de la visa EB1, porque recibí también una visa de inmigrante en su momento, hace muchos años. Y el oficial consular le da esos sobres a usted los toma, no los debe abrir, los debe traer consigo y entonces usted debe pagar una tarifa federal para que le den esa residencia permanente. Una vez entonces USCIS usa esta tarifa, ellos van a procesar su green card o residencia y pues por supuesto se la darán posteriormente cuando usted ingrese a los Estados Unidos. Se recomienda entonces que usted haga dicho pago antes de venir a los Estados Unidos. Finalmente, entonces, cuando llegue usted a los Estados Unidos, primero que todo debe ingresar por ese puerto de entrada, valga la redundancia, y su paquete de visa, como le expresaba anteriormente, será tomado, usted se lo entrega a un oficial del CBP o Customs and Border Protection o Centro del Control de Aduanas en cada uno de esos
aeropuertos o puertos de entrada y se denomina ese centro de protección fronteriza. Y entonces este oficial, del puerto de entrada va a revisar, va a inspeccionar todos estos documentos que usted trae dentro de esos sobres que le expresaba anteriormente para que finalmente determine si lo admite. Es decir, esta es una inspección, luego le da una admisión y usted puede ingresar a los Estados Unidos como un nuevo inmigrante con una residencia permanente legal, que todavía, por supuesto, no la ha obtenido esa green card, que es la que cristaliza, la que evidencia que usted es un residente permanente. Si el oficial del CBP o el CBP lo admite a usted, entonces tendrá el estatus de residente permanente legal y podrá vivir y trabajar en los Estados Unidos de forma permanente y podrá aspirar a ser un ciudadano americano en el futuro. Recibe su tarjeta verde si pagó esa tarifa federal anticipadamente; si no, de lo contrario, pues usted debe pagarla y recibirá su tarjeta verde en el futuro. Recomendable pagar la tarifa antes y usted recibirá la residencia permanente o la green card en un lapso de tiempo de aproximadamente 45. Un excelente video de manera tutorial para que usted vaya del procedimiento del paso número 1 dentro de este proceso, gran largo proceso, hasta el último paso, que es básicamente el recibir su green card. Comparte este video porque es un material de contenido importantísimo, no solamente para ti, sino también para aquellos quienes puedan necesitar esta información, dado que en muchas ocasiones las personas ignoran este procedimiento y tienen confusiones, inclusive en ocasiones pueden hasta perder sus oportunidades por ignorar muchos de estos temas que son básicos esencialmente. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video y nos acompañes siempre en otros de nuestros increíbles videos para que puedas alcanzar este gran anhelado sueño americano.